La mayoría de las personas en su vida se han hecho preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O por qué crees lo que crees? Esta pregunta de por qué crees lo que crees muy Rosy, me raramente agrada nos la este hacemos las chico. personas. Es muy difícil que una persona se pregunte ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que Dios existe? ¿Por qué creo que las cosas son así? Y ya. Esta es una pregunta muy compleja que yo creo que nos deberíamos de cuestionar más seguido, absolutamente todas las personas, para tener una visión más crítica sobre las cosas. Las primeras dudas existenciales que yo tuve fueron ligadas hacia la religión. ¿Por qué hacia la religión? Porque fue lo que me enseñaron, fue la doctrina que me enseñaron durante toda mi vida. Culturalmente siempre voy a ser católico, pero pues la religión en sí ya no la practico. No, este video no es con el fin de convencerte de no creer en Dios, o de creer en Dios, o de creer en la ciencia, o de creer en lo que tú quieras. Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero sí deberíamos de cuestionarnos más seguido Rosy, me agrada este chico. por qué creemos lo que creemos. La religión nos ayuda para darle un sentido a la vida, pero el problema con la religión es que no nos brinda pruebas. La religión atenta contra nuestros sentimientos. Por la historia de Dios atenta contra el sentimiento de la persona. Pero cuando intentas comprobar estos hechos o esta historia que supuestamente sucedió según la Biblia, pues realmente no son comprobables. Para yo darle respuesta a este tipo de preguntas, pues comencé a estudiar filosofía. La filosofía nos ayuda a tener un pensamiento y un razonamiento más crítico. El significado etimológico de filosofía: filos es amor, sofía es sabiduría, amor por la sabiduría. Ese es el significado etimológico de la filosofía. La filosofía en sí no tiene una definición como tal. El objeto de estudio de la filosofía es un tipo de razonamiento lógico para llegar a darnos una respuesta. En cambio, muchas personas confunden la religión con la filosofía, pero realmente pues son muy distintos, porque la religión se tiene que basar ante una narrativa, explicarte una historia, contarte una historia para que tú creas pues en Dios, y que Dios te va a dar la vida eterna y que murió por nosotros en la cruz, en el caso de la religión católica o el cristianismo. Para poder creer en Dios tienes que creer en Dios sin que necesariamente exista. El que tú pienses que Dios exista, pues no necesariamente Dios está ahí. En cambio, la filosofía, la diferencia entre la religión y la filosofía utiliza una serie de razonamientos para darle una explicación al mundo. La filosofía nació en Grecia, nació con los antiguos presocráticos o filósofos naturalistas. Ellos se salieron de la religión, de la mitología, No digas mamadas, Mary Jane. y se preguntaron cosas más allá. Ellos tenían varios dioses para darle una explicación a cada cosa. Estaba Poseidón, Zeus, estaba Atenea. Poseidón pues era el dios de los ríos y el dios de los mares. Zeus era el dios de dioses, el dios de todo. Y Atenea pues la diosa de la sabiduría, de la guerra y de la justicia. Y Afrodita pues era la diosa de el amor y de la belleza. En Grecia, los griegos así es como explicaban el mundo. Creían que un dios le daba una explicación a cada suceso natural. Pero estos filósofos, primeros pensadores, tiene que haber algo más allá que hace que llueva, que hace que el cielo truene, que hace que podamos amar, que hace que la belleza exista. Uno de estos filósofos era Tales de Mileto. Llegó a la conclusión de que pues la base para la vida o el motor de la vida pues era el agua, porque observó que sin agua pues no había vida. Para nosotros hoy en día pues eso no suena muy lógico, pero recordemos que en aquel entonces no había ningún tipo de conocimiento científico de ciencia que le dieran explicación a nada. Fue un logro muy grande que estos filósofos naturalistas o presocráticos llegaran a esta conclusión sin tener gran información. Ellos se encargaron de esto. La manera en la como yo le di o le intento dar respuestas a estas dudas existenciales sobre si Dios existe, si Dios no existe, el sentido de la vida, pues yo lo hice a través de la filosofía. Yo recomiendo que estudien historia de la filosofía para darle una explicación a todas sus dudas existenciales, si quieren darle y si les interesa este tema. Espero seguir haciendo otros videos para explicarles más a profundidad sobre historia de la filosofía, sobre religión, sobre ciencia y etcétera.